No intimidan a Rusia. Biden lo confirma. 80.000 soldados estadounidenses fueron desplegados en Europa para enfrentar al ejército ruso si el conflicto escala, pero ¿están en condiciones de enfrentar a Rusia? Detrás de esos 80.000 efectivos hay realidades que pocos quieren mencionar. En este contexto, con las líneas de suministro estadounidenses dependen de cruces marítimos que podrían volverse vulnerables. La coordinación logística transatlántica debe lidiar con diferencias operativas entre aliados y la moral de tropas rotadas tras años de despliegues globales no es la misma que la de un ejército asentado en su propia esfera de influencia. En verdad, Biden, ¿esa es una buena noticia para Europa? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. 80.000 soldados estadounidenses se dirigen a la Cueva del Oso. Desde la mismísima Casa Blanca, el presidente Joe Biden ha confirmado al Congreso que cerca de 80.000 efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han sido desplegados en territorio europeo supuestamente para tranquilizar a sus aliados en el marco de las crecientes tensiones con la Federación Rusa. Este movimiento no es un gesto casual ni un despliegue menor. Es una demostración de fuerza que busca contener el avance de la potencia euroasiática. Una postura que se enmarca dentro del profundo conflicto geopolítico que enfrenta a Washington con Moscú. Sin embargo, a pesar de esta formidable presencia militar estadounidense, resulta insoslayable señalar que en el fondo la posición rusa sigue siendo firme, estratégica y perfectamente calculada. Las razones por las que Rusia prevalecerá se fundamentan no solo en su tenacidad histórica, su resiliencia geopolítica o su capacidad militar, sino también en las múltiples contradicciones internas de la coalición occidental, los temores mal disimulados de las potencias europeas y la complejidad de un escenario que no se resolverá con simples demostraciones militares del otro lado del Atlántico. En su mensaje al Congreso, Biden señaló con precisión: cerca de 80.000 miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están desplegados en países europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en parte para tranquilizar a nuestros aliados. Esta frase calcada y oficial es mucho más que un dato, es un síntoma. La Alianza Atlántica, tan potente en el papel, necesita ser calmada, necesita sentir un respaldo tangible frente al espectro de una confrontación directa con la Federación Rusa, una potencia que no ha cedido a presiones ni sanciones. El solo hecho de que Washington necesite enviar tal cantidad de tropas para apaciguar miedos habla, por un lado, de la importancia del frente europeo para Estados Unidos, pero también de la evidente incertidumbre y el nerviosismo que se filtra entre los aliados. Europa, históricamente dependiente del poderío estadounidense, mira con recelo no solo hacia el este, donde se alza Rusia, sino también hacia el otro lado del Atlántico, donde una potencia americana que ha librado guerras largas y costosas a lo largo de varias décadas busca reacomodar sus piezas geoestratégicas. La cuestión de fondo que muchos se plantean en estos momentos es: ¿acaso la simple presencia de 80.000 soldados estadounidenses en territorio europeo bastará para frenar o intimidar a una Rusia que se ha venido preparando para lidiar con la presión occidental desde hace años? Ante esto, la Federación Rusa no es un actor improvisado. Se encuentra asentada sobre una enorme masa territorial con profundos recursos naturales, décadas de experiencia militar, un aparato industrial de defensa consolidado y una tradición estratégica que se remonta al Imperio Ruso y a la Unión Soviética. El Kremlin entiende que el despliegue estadounidense es la consolidación de una posición de fuerza en un continente europeo que se ha convertido en escenario de tensiones crecientes tras la expansión de la OTAN hacia el este y el sostenido respaldo occidental
a regiones limítrofes que Rusia considera parte de su esfera de influencia. Esta tensión no es nueva. Viene gestándose desde la caída de la URSS y se reavivó con especial intensidad después del 2014, cuando se agudizó la confrontación tras la crisis en el este de Europa y otros puntos sensibles. En el mensaje de Biden al Congreso quedó también reflejada la proyección global de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Estados Unidos continúa colaborando con socios de todo el mundo, centrándose en las áreas de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos y el Comando África de Estados Unidos, señaló. Esta frase, que hace referencia a la presencia estadounidense más allá de Europa, en Medio Oriente y en África, es parte de la narrativa estratégica de Washington, la cual no se limita a un solo teatro de operaciones. Tengamos en cuenta que desde el 7 de octubre del 2001, las fuerzas norteamericanas han estado involucradas en operaciones antiterroristas en múltiples frentes, incluyendo el combate contra grupos extremistas de Medio Oriente y desde agosto del 2014 contra el llamado Estado Islámico. Estas campañas militares prolongadas y costosas han dejado una marca profunda en la capacidad de respuesta y en el nivel de agotamiento del aparato militar estadounidense, que se ve forzado a mantener presencia continua en diversos puntos del globo mientras busca contener a Rusia en el núcleo duro de su esfera de influencia. En este contexto, lo que nos muestran estos datos es que por más que el Pentágono despliegue tropas, aviones, blindados y sofisticados sistemas de armas en suelo europeo, la situación dista de ser tan simple. El teatro europeo es sumamente complejo y no se reduce a una mera acumulación de fuerza en la frontera. Los soldados estadounidenses se reparten entre distintas naciones europeas, algunos muy cercanas a la frontera con Rusia, otras más al oeste, pero todas con la mirada puesta en la respuesta que dará Moscú ante esta amenaza velada. La geografía continental, la historia centenaria, las tensiones, invasiones y contraofensivas, la experiencia rusa ante embestidas extranjeras y la profunda convicción del pueblo ruso a la hora de defender su territorio y sus intereses no se contrarrestan con facilidad. Si algo enseña la historia es que las potencias occidentales no han encontrado el modo de doblegar la voluntad rusa en su propio escenario geográfico. Desde las campañas napoleónicas hasta las invasiones del siglo XX, Rusia se ha mostrado resistente, adaptable y dispuesta a desplegar recursos inimaginables para salvaguardar su esfera de influencia. Esta resiliencia rusa no es un mero recurso retórico. En el terreno práctico, el ejército ruso cuenta con una amplia gama de sistemas de armas modernizadas, una doctrina militar adaptada a las realidades contemporáneas y una capacidad logística que le permite mover tropas y pertrechos con rapidez y eficiencia, sobre todo en su propio entorno. Rusia conoce el territorio y entiende cómo maniobrar en condiciones climáticas extremas, cómo utilizar su inmenso espacio geográfico y cómo emplear su potencial industrial y tecnológico para sostener un esfuerzo bélico prolongado. No se trata de menospreciar la potencia militar estadounidense, sino de reconocer que el valor simbólico y táctico del despliegue de 80,000 soldados en Europa no necesariamente se traduce en una ventaja estratégica real a largo plazo. En este contexto, la cohesión interna de la OTAN no es la misma que en otros tiempos, a pesar del poderío material que Washington puede aportar. Las naciones europeas que teóricamente deberían agradecer esta presencia estadounidense se muestran a veces divididas, con tensiones internas y dudas respecto a la conveniencia de escalar un conflicto con Rusia. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo,
hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.